La Gladys. La profe, Tal. ¿todo bien? Bien, también. Ya, Jano, y Mila, ¿dónde compañero? Pero Sí, la Karen. Hola, profe. Te página. ¿Todo bien, profe? Qué bien. Cada vez están más poco en su grupo. En el grupo de WhatsApp, no, en el Zoom. Ya me acostumbré ya que no vengan tan, estén tanto en el Zoom. Ya. Bueno, vamos a empezar nosotros, igual se van a ir acoplando porque a veces nos queda poco tiempo y de repente si necesitan alguna consulta para poder hacerla, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a continuar. La vez pasada nosotros terminamos lo que es la parte de... ¿Me escuchan bien, verdad? La parte que era de cuartiles, deciles y percentiles, ¿verdad? Estuvimos terminando tanto para datos agrupados como para datos discretos, ¿verdad? Para datos pequeños o para cantidades pequeñas de datos y datos grandes. En esta ocasión vamos a entrar en la unidad 6, medidas de variabilidad o de dispersión. Y este también, chicas, se divide en dos. Tiene para datos agrupados y datos discretos, ¿verdad? O sea, no agrupados. Este sería para datos con tamaño de muestra o de datos pequeños, o sea, datos de 10, 15, 20 valores, ¿verdad? De estudio. Y lo que vamos a tocar es la parte A, o sea, para esos datos pequeños. Entonces aquí vamos a volver a tocar lo que es el rango, desviación media, la varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. Pero, ¿qué es medida de variabilidad o de dispersión para datos no agrupados? Bueno, en primer lugar, nosotros ven que vamos avanzando en lo que es la parte de estadística y al ir avanzando nosotros lo que empezamos a hacer primero los conceptos en la unidad 1.
Segundo, en la unidad 2 estuvimos los gráficos, cómo se pueden presentar los datos, cómo podemos interpretar y cómo difundir la información, ¿verdad? Que es gráficamente y de diferentes formas, ¿verdad? Después en la otra unidad vimos la tabla de frecuencia acumulada, relativa, y va evolucionando, ya podemos hacer en tablet. Después vimos también las medidas de posición o de medidas de tendencia central, que eran media, mediana y moda, en las dos formas, para datos pequeños y agrupados. En esa parte donde tenemos las medias, nosotros solemos tener un dato que representa supuestamente a un grupo de valores. Por ejemplo, si digo el promedio de edad de los alumnos del tercer año de estadística es de 22 años, la mayoría tiene esa edad en ese curso, significa, ¿verdad? Pero ¿qué garantías tenemos nosotros de que es así de representativa ese valor? Entonces significa que no estamos seguros, no estamos seguros, no estamos seguras, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber otro grupo, otras fórmulas que ayuden a que sea confiable eso, ¿verdad? Entonces acá aparece este grupo donde las medidas de variabilidad o dispersión de los datos vamos a ver. Y dice, la dispersión o variación de los datos indica, voy a mudarle hacia acá la camarita, indica cuán espaciados se encuentran estos. En cambio, la medida de dispersión o variación. ¿Para qué sirve? Cuán esparcidas se encuentran estos, o sea, los datos en sí que tenemos. En cambio, la medida de tendencia central que ya dimos, media, mediana y moda, nos permite conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de la muestra o población. Este ejemplo a mí me encanta, en todas partes llevo este ejemplo porque demuestra exactamente lo que quiero decirles. Acá tenemos un ejemplo de una persona que se llama Andrés. Los hermanos de Andrés tienen 4, 6, 8 y 10 años. De 2 en 2 más o menos se llevan de tiempo, ¿verdad? En cambio, las edades de sus primos son 1, 3, este nunca se me pintó, este es 19 realmente. ¿Cuántas veces lo que cambié y no me grabo? 1, 3, 5 y 19 años tienen sus primos. Bueno, Andrés tiene sus hermanos que tienen 4, 6, 8 y 10, mientras las de sus primos son de 1, 3, 5 y 19. Si se fijan, chicas, en este caso hicimos ambos la media. La media es lo que hicimos para datos pequeños. Sumamos todas las edades y dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque tengo 4 datos nomás, para 4 hermanos. Entonces, dividido 7 años. Y la edad de los primos es lo mismo. 1 más 3 más 5 más 19 me dio el total al dividir entre 4, porque eran 4 datos también, 7 años. Si yo ahora les pregunto, ambos tienen el mismo promedio. Ambos tienen el mismo promedio. Y ahí surge la pregunta, ¿qué tan confiable es o cómo voy a diferenciar yo cuál de ellos es más certero? ¿Cómo yo sé que realmente está reflejando ese promedio de las edades? Porque acá, por ejemplo, dice, el de los hermanos es de 10, 8, 6 y 7, es 7 años. Aproximadamente los 4 valores están alrededor de esos 7 años. Mientras si ustedes ven el de los primos, tienen 1, 3, 5 los que están cerca, mientras el de 19 está muy lejano, pero al sumar y sale el mismo promedio, ¿eh? Entonces, ahí está, para eso sirve la medida de variabilidad, para saber qué tan espaciados están los datos, o sea, qué tan lejanos. Entonces, acá, por ejemplo, entre los hermanos, nosotros mismos a ojito, como les suelo decir, de 2 en 2 es la edad que se llevan, ¿verdad? Entonces, están cerca los valores, las edades. Mientras que acá le hizo un desastre este de 19 años al de los primos, porque estos, por ejemplo, se llevan poco. 1, 3, 5 se llevan 2 años nomás también. Pero el de 19 es abismal. Una vez ya le había dicho que, ¿qué pasaría si se hace las edades de todos los que están en el curso en el tercer año, incluyendo el de la profesora? Generalmente, obviamente, los chicos tienen alrededor de 20 a 22 años, ¿verdad? De 23 años, dependiendo del curso. Pero la profesora, si entra su edad, va a alterar, dependiendo si tiene 30, 35, va a alterar el valor, ¿entienden?
Entonces, por eso es que estos datos acá, las edades, hay que tener en cuenta que no es tan certero cuando nos sale el promedio. Entonces, tenemos que tener también la opción de ver su variabilidad, ¿verdad? Qué tan variable, qué tan espaciados están esos valores. Eso sería el concepto así de lo que sería la variabilidad, ¿verdad? Y acá tengo las conclusiones. Acá dice, si bien es cierto que la medida media de edades de ambos grupos de 7 años, es más representativo el de las edades de los hermanos de Andrés que el de sus primos, porque el valor de las edades de sus primos se encuentra más alejado del valor 7. Uno de ellos es de 19 años, ¿verdad? En este caso se habla de una dispersión o desviación de los valores. Y está muy lejos, 19 años, de ese grupo de niños, porque eso ya sería como un joven adulto, ¿verdad? Joven. Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estos pueden ser pequeñas o muy grandes. Por lo tanto, requiere la medición y ayuda de las medidas de tendencia central a dar una mejor descripción de la globalidad de los datos, midiendo de qué forma se alejan o se acercan al valor central. O sea, generalmente se usa, significa la medida de tendencia central, media, mediana y moda, con las medidas de dispersión, que vamos a ver ahora cuáles son. Podemos utilizar en este caso el rango. El rango ustedes ya saben que es el dato mayor menos el menor. En este caso, si vamos a tomar las edades de los hermanos de Andrés, el mayor es el de 10 años y el menor es de 4 años. Su rango tiene una diferencia de 6 nada más. Mientras las edades de los primos, ahí sí afecta bastante, porque el dato mayor es 19 y el menor es 1, 18. La diferencia que es muy grande entre lo que es el rango de los hermanos de Andrés y el de los primos. Esta sería una forma también de encontrar la dispersión de los datos. Hay una gran diferencia acá. Este sería el más fácil de todos. La desviación es el valor absoluto de las diferencias entre los valores individuales observados. Esta sería una de las fórmulas que vamos a utilizar una parte de la fórmula que vamos a utilizar para poder saber qué tan dispersos están o tan agrupados están los valores. Es una semifórmula todavía, donde la X rayita, X sub I, es cada valor del conjunto de datos. O sea, los datos que ustedes tengan, 3, 4, 5, en este caso, por ejemplo, si tomamos el de los hermanos de Andrés, sería 4, 6, 8, ¿verdad? Esos serían X sub I. Mientras X rayita es el valor de la media, o sea, la media que nos salió de los hermanos de Andrés nos salió 7. Entonces, esa sería la resta de cada una de las X, de cada una de las edades de los hermanos de Andrés, menos el de la media que nos salió 7 años. Eso más o menos para que tengan en cuenta. Acá tengo el ejemplo. Esto es otro ejemplo realmente. Acá es 4, 5, 6, 6, 7, 8. Calculamos las desviaciones. Primero hice la media, que es esta, su metodito. Recuerden que estamos para datos no agrupados, no es intervalo, son datos pequeños. En este caso tengo 2, 4, 6, 7 datos nada más. Sumo todo y divido entre 7 porque ese es mi n. Divido y me sale la media 6.1. Entonces, ¿qué pasa? Esa media voy a restar por cada uno de ellos. O sea, 4 menos 6,1. 5 menos 6,1. 6 menos 6,1. Aquí, por ejemplo, están los resultados. Estas serían las desviaciones que obtengo de este conjunto de datos. Más de una, no sé si se dan cuenta, pero si no, les digo. 4 menos 6,1 es 2,1. Pero miren que 6,1 es mayor. Pero yo puse positivo acá. ¿Por qué eso? Porque recuerden bien, las desviaciones no pueden ser negativas. Por eso es estas rayitas, doble rayita que se ve así, ahí entre los números. Esa es una función llamada función valor absoluto. El valor absoluto evita que haya negatividad de los valores cuando hacemos una fórmula. Entonces, todo lo que está entre estas barras siempre van a salir positivos. Por más que en tu calculadora, ustedes en su calculadora hagan negativo, resten y les salga negativo, que no se les antoje poner negativo.
tiene que ser positivo. Jaque, pea. Jaque. Esa parte tienen que atender. Acá nomás tienen que tener, por eso les estoy explicando. Las medidas de dispersión más utilizadas son la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza. La desviación media es parecida a la desviación que dimos la anterior que estaba explicando. Solamente se diferencia de que se divide por n, porque tengo el valor absoluto de x sub y, cada una de las x, la media, tengo que restar cada una de ellas, y después al final, después de hacer todo ese cálculo, tengo que dividir entre n. Entonces, si tomo el mismo ejemplo del anterior, de las desviaciones, donde está 4, 5, 6, 7, 7, que este era n, su cantidad de datos, la media es 6.1. Al sacar, ¿esto qué hago? Voy restando 4 menos 6,1 de cada uno. Acá está 4 menos 6,1. 5 menos 6,1. Y está todito entre valor absoluto, pero ¿qué pasa? Están sumados, uno al lado del otro. Y le divido, una vez que hago todo esto, divido entre 7 y esa es mi desviación media. Una vez que termino de hacer todo esto, entonces divido entre 7 y esa sería mi desviación media. Puedo concluir medida de las desviaciones es 1 en este caso, ¿verdad? Esta parte se puede hacer en forma, como les digo, directa en el cuaderno. ¿Por qué? Porque tengo 7 datos nomás y puedo hacer de esta forma, ¿verdad? Ahora, hay casos en que ya tengo que hacer en la tabla. ¿Por qué? Recuerden que para datos no agrupados, o sea, datos discretos, existen fórmulas para datos de menos de 10 a 11, 12, podemos hacer de esta forma, así a mano. Y ahí ya cuando tenemos 18, 20, 25, porque hasta ahí todavía son datos pequeños, pero pueden estar en tablas. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la fórmula para datos que son pequeños, cortos, pocos, ¿verdad? Ahora, cuando son datos un poquito más de cantidad, pueden aparecer en tablas. Cuando los datos están ordenados en una tabla de frecuencia, para calcular la desviación media usamos la siguiente fórmula. La misma fórmula es, pero en este caso lo que se le va a añadir, ven que tienen x sub i para cada valor, media y también la n, pero se le añade frecuencia absoluta. Acá está. Entonces, si yo tengo el ejemplo, ¿quién es lo que me escribe ahora? Tengo mi tabla. Y mi ejemplo es, me salté mucho, chicas, perdón. Acá está mi ejemplo. La siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes. Ya es más grande, ¿verdad? La cantidad admitido en la unidad de terapia intensiva de un hospital. Entonces, estos datos yo ya tengo en tablas. Entonces, yo ya no voy a poder usar la otra fórmula porque en el otro caso tenía 7 nomás. Sin embargo, acá tengo ya 18. El número de pacientes es 18. El tiempo de internación fue de 6 días a 24 días, ¿verdad? Y esto ya está en una columna, en una tabla. Significa que yo voy a tener que hacer mi desviación con esta fórmula, con esta que está acá, pero voy a tener que trabajar en esta tabla. Y para eso ustedes, obviamente, si estuvieron haciendo y practicando los casos que estuvimos dando, ustedes ya saben sacar media para una tabla. Que la media era x sub i por f de a sobre n. Esa es la fórmula de una media, ¿verdad? Entonces, yo necesito pues la media primero. Y cuando es con respecto a una tabla, tiene que ser en una tabla también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago en este caso? Multiplico 6 por 2, 12, 7 por 1, todito, al multiplicar me sale 193 al sumar todo y ese 193 dividido entre 18 y esta es mi media.
X rayita es 10,7. Va a ser mi media de esta tabla. Para la parte de la desviación media, obviamente es el mismo procedimiento. Va a ser X sub I menos rayita, X rayita, que esta es la media. Y voy a hacer entonces, esta es mi X. Este es donde estoy marcando mi cursor. Y hago 6 menos, ¿cuánto me salió mi media? 10,7 es 4,7. 7 menos 10,7 y cada uno, 8 menos 10,7, mi media 2,7. 10 menos 10,7, 0,7. Todito esto voy restando así como les mostré la desviación media. Lo único que cambia es que está en una columna. Una vez que termino acá, eso no termina tampoco acá, porque como les dije, se añade la frecuencia, mis perros, se añade la frecuencia absoluta acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que multiplicar esta columna de X sub I menos rayita a la frecuencia absoluta. Entonces, estos resultados que están acá entre comas, que me sacó lío de la diferencia, voy a multiplicar por todito esto. 4,7 por 2, acá lo les puse. 3,7 por 1, todito está acá. Cada uno de ellos, ahí al llegar, se suma eso y después divido entre 18, que eso corresponde a esta fórmula, ¿verdad? Entonces, espero que me sigan, porque esta parte de la tabla, lo que es un poco más largo, ahora si necesitan algún tipo de video, les puedo hacer, ¿verdad? Para poder hacer un ejercicio en sí, ¿verdad? Pero todo depende de cómo vayan recibiendo. Entonces, una vez que sale toda esta cantidad, 4,8, divido entre 18 y me sale 2,68, o puedo redondear a 2,7, que esa sería mi desviación media para lo que sería el número de pacientes internados en la unidad de terapia intensiva. Esa sería mi desviación. Y como yo sé qué tan dispersos están los datos, yo puedo darme cuenta de que a lo mejor acá miro y no están tan dispersos porque 2,7 es relativamente cerca a 0. Ahí vamos a ir viendo en el otro caso cómo se va a interpretar esto, ¿está? Esto sería para la desviación media, que sería un caso recién, uno solo recién de las formas que se puede buscar la variabilidad de los datos. El siguiente, la varianza. La varianza de un conjunto de valores es la media del cuadrado de las desviaciones. Siempre la varianza va a estar al cuadrado. Se representará por ese cuadrado. Vimos que para el cálculo de las desviaciones tomábamos los valores absolutos de la diferencia. Otra forma de obtener valores positivos es elevando al cuadrado. En este caso nosotros teníamos la desviación entre valor absoluto, entre barritas así, ¿verdad? Ahora varianza va a estar al cuadrado. Ahí está. El mismo procedimiento se va a restar X sub I menos X rayita, que va a ser la media, pero va a estar al cuadrado, elevado al cuadrado. La varianza, esta parte tienen que tener en cuenta bien, porque aquí se diferencia de cómo puedo yo saber qué tan dispersos están mis datos, ¿verdad? La varianza siempre será mayor que 0. Cuanto más se aproxime a 0, más concentrados están los valores alrededor de la media. Recuerden que siempre se toma como parámetro la media. Entonces, la varianza la varianza siempre será mayor que 0. Dice, cuanto más se aproxime a 0. Por ejemplo, en el otro caso era 2,7, ¿verdad? No está tan lejos, ¿verdad? Entonces, relativamente hay una poca variabilidad entre los datos con respecto a la media. Y entonces dice, si más concentrados están los valores alrededor de la media, mientras que cuanto mayor sea la varianza, está más lejos. Por ejemplo, si supongamos, sacábamos la varianza de los hermanos, de los primos de Andrés, iba a haber una mayor cantidad de dispersión, porque está afectando ese de 19 años, ¿verdad? Entonces, la varianza sería esta, su fórmula sumatoria. Esta sería para datos pequeños, 10 datos, 15, 12, por ahí. Entonces, esto podríamos utilizar y se hace X sub I, ya les dije que eran cada uno de los datos,
X rayita es la media y debe estar al cuadrado sobre n. Vamos a ver un ejemplo. Si tomamos estos mismos valores, como la media era 6,1, esa es la misma fórmula, estiré otra vez ahora. ¿Qué pasa? Aquí pongo 4 menos 6,1. O sea, cada uno de estos datos voy a restar otra vez de mi media, pero a diferencia del otro caso, que era entre valor absoluto, va a estar elevado al cuadrado. ¿Ven? Cada uno de los datos. Acá le puse puntito a puntito para poder hacer más rápido nomás. Una vez que está... audio. 6 por 8. Una vez que está elevado al cuadrado, cada uno de estos, ven, aquí, cuadrado. No puedo concentrar. Belén, por favor. Una vez que tenemos esto. No puedo silenciar. No se silencia. 6 por 5, 30. Belén, silencia por favor tu audio. 500 y algo, mil boletas acá. La P de 25. Ah. Por ahí. No puedo. Dale silencio. Bueno, profe. En este caso pongo menos 2,1 al cuadrado. Ahí cada uno de ellos está elevado al cuadrado. Ahí. Me parece que sí. Bueno, cada uno de estos están al cuadrado. Esto depende de ustedes cómo van a hacer. Si ustedes quieren elevarle a cada uno al cuadrado y después volver a poner cada uno de esos valores, eso depende de ustedes. Si quieren pueden cargar en la calculadora y ya sacan directo el resultado que está en el numerador y dividen entre n. Esto al dividir entre n sale 1,6. Esto sería la varianza sub s igual a 1,6. Aquí este sería el resultado. La única diferencia entonces entre la desviación media, en este caso, es que se eleva al cuadrado. Esto sería para datos pequeños. La interpretación de estos resultados es que la media de los cuadrados de las desviaciones es 1,6. Voy a tratar de acelerar porque seguro nos queda poco tiempo. Este caso es para datos pequeños, esta varianza. Ahora, ¿qué ocurre cuando cuando se presentan en tablas? Porque también tenemos que se presentan en tablas. Cuando los valores están ordenados en una tabla de frecuencias, podemos calcular también la varianza aplicando la fórmula 2. ¿Dónde está la fórmula 2? No sé si les puse por acá. Aquí. No, la fórmula 2 está aquí. Esta es la fórmula 2. La fórmula 2 es esta de varianza. S cuadrado igual a X sub I al cuadrado va a estar la X sub I por F de A sobre N menos la media al cuadrado. Es un poco más largo. Hay varias fórmulas y, bueno, realmente hay varias fórmulas de varianza. Pero esta yo pienso que es con la que el alumno muchas veces se relaciona mejor. Entonces, por eso es que esta es la que yo les pongo. Acá nos fijamos en la tabla, vamos a tener, para sacar la varianza, que es ya de tablas, vamos a tener en este caso una columna donde yo ya saqué ven que es X sub I por F de A, va a estar todito iguales acá, que eso ya saben ustedes sacar, multiplicado por cada una, estas serían las X, y esta es la frecuencia absoluta, cada uno de ellos se multiplica acá para sacar después la media. Ahora, cuando quiero sacar la varianza, tengo que volver a multiplicar. Ven que esta X aquí es una sola X. Entonces, esto yo tengo que volver a multiplicar por X. Y donde está el número de personas, este es X sub I, esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener que tener una columna, ven que sí o sí van a tener que sacar nomás luego ustedes la media, porque van a utilizar en la varianza, ¿verdad?
Entonces, esta parte van a tener que reutilizar. Entonces, para que obtenga x cuadrado, ustedes van a usar esta parte. 2 por 1, 2 otra vez. 10, que es acá x y por f, 10 por 2, 20. 24 por 3, 10 minutos. 24 por 3, 72. 40 por 4, 160. 75 por 5, 375. Estoy diciendo para que de repente cuando miren el video se acuerden. 72 por 6, 344, 32. Entonces, toda esta columna va a ser el resultado de esta columna X y F de A por la columna del número de personas que es la X que tenemos acá. Entonces, una vez que esto sumo, 3.253 sale la sumatoria. Ahí yo voy a poder trasladar acá. Ven que acá yo también saqué mi media, que es de esta columna, que es 467, y resolví acá. 467, 80 era mi n, dividí y esta es mi media, 5,8. 3.253 era el cuadrado de x sub y por f de a, dividido 80 es la fórmula de la varianza, menos 5,8 que es mi media, porque todo esto es mi varianza, esta parte, esta es mi varianza. Y este le elevo al cuadrado, hago por parte, en esta parte tienen que cuidar bien que no le salga negativa, y este sale aproximadamente, en este caso me salió 7 enteros, justo salió 7 enteros. Entonces la varianza de todos estos datos de esta tabla me salió al final 7. Entonces se van a dar cuenta que vamos a tener dos formas de hacer siempre la desviación media y la varianza. Desviación media para datos pequeños de 7 a 10 datos, vamos a poder hacer así manualmente sin tabla. Ahora cuando hay tabla van a tener que usar estas formas que son un poquito más complicadas porque hay que hacer, ¿verdad? Multiplicar, volver a crear columnas. La última fórmula, una de las últimas, falta dos, ¿verdad? Pero es más corta. La desviación típica es la desviación típica estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se representa con S. En este caso, es simplemente sacarle la raíz a la varianza. O sea, esta sería la fórmula de la desviación típica. Y esta es la que más se usa. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? La S cuadrado es varianza. O sea, la desviación típica del conjunto de número de personas, una manzana por domicilio, supongamos que es, la varianza es el anterior 7, ¿verdad? Y entonces le saco la raíz cuadrada simplemente y es 2,6. Es solamente eso. Y esta fórmula se aplica para cualquiera de las dos varianzas, para datos pequeños y para datos más grandes, ¿está? Y es el que más se utiliza, porque de acá ustedes pueden ver si está muy lejos del 0, está más cerca, si está más cerca del 0 es porque están concentrados más los valores alrededor de la media, y si está más lejos del 0 es porque está más disperso, ¿verdad? El último de ellos es el coeficiente de variación, que se usa mucho cuando queremos comparar dos poblaciones o muestras. En ese caso, utilizamos en porcentaje, indica la relación entre la desviación estándar o típica y la media. Se utiliza por un 100%, se tiene que multiplicar para poder efectuar y hacer las comparaciones. Esta sería su fórmula. Coeficiente de variación es igual a S sobre X rayita. Esta S obviamente es desviación típica. Quiere decir que si le pide el ejercitario coeficiente de variación, tienen que hacer la varianza, la desviación típica o pasar por toditas esas fórmulas para llegar al coeficiente de variación. Porque no hay otra fórmula. Solamente por la varianza y desviación típica para llegar al coeficiente de variación. Y utilizar la media, ¿verdad? Y multiplicarla después por 100. Este, por ejemplo, va a reflejar exactamente lo que les quiero decir. La media aritmética y la desviación típica de las estaturas de dos equipos de fútbol figura en la tabla. Entonces, en este caso se va a comparar las estaturas de dos equipos de fútbol, ¿verdad? El equipo A, su desviación típica es esta, 3,45, y la media es esta, 174,3.
su coeficiente de variación, hicieron la división entre ambos por 100 y sale 1.9 es su coeficiente de variación en porcentaje. Es un poco pequeño. La B, el equipo B, tiene la desviación típica de 6.72 y la desviación, la media tiene 174,3. Entonces es igual. Se hizo la división y ¿qué pasó? Se multiplicó por 100 y sale 3,9%. ¿Cuál es más pequeña? El equipo A, ¿verdad? Entonces la conclusión a la que se llega dice, acá por ejemplo pide, determinar cuál de los equipos de la muestra es más homogénea o está más concentrado. Observamos que el equipo A tiene una coeficiente de variación 1.9, es más pequeño y es menor al otro equipo B, ¿verdad? Por lo tanto, el equipo A es el que tiene las estaturas más homogéneas o más parecidas, ¿verdad? Sin embargo, el equipo B a lo mejor hay poco B, ¿verdad? Entonces, por fin, coeficiente, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Son 4 las fórmulas o los ítems que vamos a tener en cuenta para desarrollar. Quiero que pregunten algo. Quiero que pregunten algo si quieren. ¿No? Celia. ¿Escuchan ahí ustedes? Entiendo, ahora desactive. Tiene que activarse ya ahora. Ya desactivé ya. No le funciona. Qué raro. Y bueno, en todo caso, gracias por estar. Les voy a pasar les voy a habilitar la asistencia y les voy a poner los, ¿cómo se dice? Los temas en el foro, o sea, las preguntas en el foro. Miren, yo ya desbloqueé ya. Yo no sé por qué no se desbloqueó. Ya les desbloqueé todo. Así nomás luego va. Yo ya probé. Por eso es que yo prefiero que ustedes al entrar se apaguen sus micrófonos, ¿entienden? Así yo ya no voy a tocar nada porque después Zoom no me permite, por más que yo ya habilité para que ustedes vuelvan a participar y a hablarme y a que escuche se desactive los audios, igual no me desactiva, ya probé una vez cuando tuve una reunión. Entonces para la próxima clase entren ya silenciados ustedes, yo no voy a tocar, yo no sé por qué lo que me hace eso, ¿está? Gracias por estar, estuvieron mucho más al final de la clase, espero que se haya entendido, en todo caso pueden escribirme igualmente, ¿está? Gracias.